Buenos días, alumnos. Entramos a la semana 10. En esta semana nos toca ver en esta sesión sobre tuplas. Vamos a llevarlo los conocimientos que hemos adquirido la semana pasada sobre lo que es tuplas, cómo llamar a un elemento de una tupla con su índice, ¿sí? Lo tenemos aquí en el foro que habíamos colocado. Acceso a los valores según índice. Luego, tener en cuenta, alumnos, que las tuplas son inmutables. Quiere decir que no puedes modificar su contenido. Solamente puedes extraer información nada más. No se puede modificar, ya, a diferencia de las listas. Sí se puede hacer, por ejemplo, una concatenación de dos tuplas, o tres o cuatro, para que se junten. ¿Sí? Una concatenación que va a permitir, pero eso va a depender del caso que se tiene que resolver. El len es para medir cuántos elementos, cuántos datos tiene nuestra tupla. Muy bien, vamos a ir ahora a nuestro laboratorio. Descarguen el laboratorio 10 y vamos a resolver todos estos problemas con una metodología distinta al que hemos estado llevando. Descarguen y me confirman. Siempre van a ver esto, alumnos. Siempre va a ser este tipo de preguntas: las listas versus las tuplas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es una de sus diferencias principales? Que las listas son mutables y las tuplas son inmutables. Esa es una palabra técnica más directa. ¿Ok? Entonces lo que hoy vamos a ver en nuestro laboratorio va a ser estos dos, tanto listas, tanto tuplas. Porque como las tuplas son inmutables, por lo tanto solo se aplica como base de datos. En cambio, una lista puedes modificar, añadir, puedes eliminar todo con lo que hemos visto en listas. Y aquí en los ejercicios vamos a ver, por ejemplo, emplee listas y bucle while. Cuando nos dice elabora un programa en Python que registre en una tupla, ahí está una tupla, no está mencionando. Después en el 3 dice registre en una lista la tabla de multiplicar, en una lista, luego otra lista, luego otra lista. Entonces nuestro laboratorio va a ser de ambos, porque normalmente lo que constantemente van a estar operando son listas, y las tuplas nos ayudan a nosotros a tener unos datos que no se pueden variar. Por lo tanto, las tuplas también juegan un papel muy importante en el manejo de datos. ¿Ok? Luego, aparte de estos dos, existen diccionarios conjuntos. Dependiendo del lenguaje de programación que usted está manejando, va a haber quizás algunas otras características similares. Muy bien. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios aquí para recordar un poco conceptos básicos principalmente, y por sorteo son 8 ejercicios. Por sorteo van a tener, cada uno va a poder analizar, va a poder tratar de resolver, y si lo resuelve mucho mejor, porque es la idea. Cada uno por sorteo también voy a indicar que me muestre, para poder nosotros saber que ustedes solos ya pueden analizar algo nuevo. Hasta dónde llegan. No es tan sencillo, alumnos, pero ya es hora de que ustedes solitos en esta forma directa. Cuando es una forma indirecta, cuando tú resuelves te das el tiempo, 1 hora, 2 horas, puedes estar analizándolo, puedes consultar con tus amigos, compañeros. Ahora lo que vamos a hacerlo, tú vas a tener por sorteo uno de los ejercicios y vas a tratar de resolverlos, y las dudas y la forma como estás planteando, vamos a analizarlo y vamos a aprender, ¿no? Cómo plantea
he planteado mal, no pude resolverlo. Mi compañero lo planteó de esta forma y sí se resolvió. Vas aprendiendo. Eso se llama una forma de practicar y de ganar experiencia al momento de resolver problemas. ¿Ok? Listo. Miren, alumnos, saber ordenar, porque cuando tú llenas datos de nombres de personas por sus apellidos, puede ser, cuando tú quieres formar una tabla e imprimir esto por mediante código, la única forma es aplicar este método, que es rapidísimo. Imagínense que ustedes tienen 350 nombres de personas. Ordenarlos en orden alfabético, tendrían que ustedes hacerlo en lápiz y papel. No, la otra forma, profesor, en Excel. Ya, en Excel también puede ser. La otra forma, vas a tu código, todo eso lo que ha vaciado, tanto escrito, se puede, mediante archivos externos, se puede leer, traerlo aquí, aplicar este método que es sort y te ordena rápido. Y lo colocas en una tabla. Ahí, luego, en un momento, ustedes van a compartir el Python con archivos externos, ya sea con archivos de texto o con el Excel. Eso en su momento van a aprender, y todo esto va a ser manipulado, todos los datos. Imagínate, lo ordenas rápido, rapidísimo, nada más con un solo clic, porque ya está todo esto a través de funciones que también vamos a aprender ya en las siguientes clases. Y todo este proceso se vuelve rapidísimo. ¿Ok? Entonces aquí vemos con nombres.sort, paréntesis, y lo único que esto hace es ordenarlo, y luego cuando tú imprimes, esto como ya está aplicado, se imprime, nuestra salida está ordenada, ¿no? Luis, Pedro, Rodolfo, porque él toma en cuenta el orden alfabético de esa forma. Si está en números, tenemos a menos 45, menos 8, es correcto, lo ha ordenado en forma ascendente. Ahí mismo, si nos piden en forma inversa, podríamos poner el reverse aparte. O habíamos visto también que aquí nos piden colocar reverse es igual a true. Cuando colocamos esto, nos va a enviar en forma reversa el orden, ¿cierto? Aquí colocamos también ambos, y ahora ya no nos va a colocar en orden alfabético de la A hasta la Z, sino al revés. ¿Ok? Y en los números también igual, del mayor al menor. Entonces esto de aquí nos ayuda bastante. Muy bien. De ahí podríamos nosotros agregar, eliminar, y todo eso es lo que se hace en una lista. Ya. Ahora, les había indicado en la última parte también, en nuestro foro, aquí tengo aquí el foro, actualización de tuplas. Ya. En el foro de listas habíamos indicado al último cómo convertir listas a tuplas y tuplas a listas. Este pequeño código que les he pasado, miren, tenemos aquí mi lista, todo esto aquí. Para convertir a tupla, tú pones el nombre de tu variable igual, y la palabra clave aquí es esta palabra reservada que es tuple. Colocas entre paréntesis el nombre de la lista que quieres tú modificar, ¿ya? Entonces, esto de ahí, si nosotros queremos, por ejemplo, nombres, queremos convertirlo a tuplas, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Entonces ponemos aquí mi nueva tupla, o tupla 2, la palabra reservada, que así es la sintaxis, tuple, y colocas nombres. Y cuando tú pides imprimir tupla 2, que es el nombre que le hemos dado, o hubiésemos puesto nombres 2,
u otro que nos ayude a identificarlo. Entonces, ahora fíjense, cuando colocamos así, recuerden que aquí habíamos hecho cambios, por lo tanto, muy posible que esto va a estar cambiado, pero lo va a convertir a tupla, ¿ya? Vamos a ver. Esto lo ponemos en comentario para que no lo tome y ejecutamos. Aquí está. La primera parte es lo que habíamos pedido imprimir, en los números, y aquí está Rolando, Rodolfo, Pedro y Luis entre paréntesis. Significa que lo ha convertido a tuplas. Ok, miren. Los números de igual manera. Si queremos hacer eso, también podemos hacerlo a manera de práctica. Háganlo. Y aquí vamos a ponerlo números. Pero números 2 o números tuplas. Números tuplas vamos a ponerle. Y colocamos aquí números. Entonces, de esa forma nosotros lo convertimos a tuplas. ¿Y qué va a pasar? Que estos datos no se van a poder modificar. Por lo tanto, esto van a ver su uso cuando ya empiezan a hacer ya programas mucho más grandes y la única forma de conservar datos es colocándolo en tuplas. Si quieren editar eso con un pequeño código, lo van a convertir a listas y luego van a manipularlo, van a agregar, van a eliminar y luego después se convierte nuevamente a tuplas asegurando el contenido. Ya, eso puede ser un caso. Listo. Pequeño detalle que he querido aumentarlo para que ustedes tengan en cuenta que hay esta opción entre la interacción de listas y tuplas. ¿Ok? Ya. Ahora nos vamos a desarrollar el laboratorio. Como habían indicado, va a ser por sorteo. En lista de alumnos. Yo tengo una lista de alumnos que ya les hice ver la semana pasada. Tengo aquí sobre el grupo A. Son 15 alumnos, ahorita solamente hay 13. Igual cuando ingrese el alumno va a ver el ejercicio que le ha tocado. Y el número de problemas que tenemos son 8. Sí, son 8. Por lo tanto aquí estoy colocando 8. Va a generar una tabla por sorteo y a cada uno le va a tocar un ejercicio que tiene que analizar y ver hasta dónde avanza. ¿Ok? Hoy vamos a medirnos qué tanto estamos planteando un problema y resolviéndolo. Listo, veamos a ver quién le toca. Ejecutamos, me está ejecutando 2 listas, significa que aquí también esto estaba habilitado. Y ahí está bien. Listo, de nuevo. Ya. Voy a verificar si los 8 ejercicios están. 1, 2, 3, 4. El 5 no aparece, por ejemplo, ¿ve? El 5 no aparece. El 6, el 7 y el 8, ya. Puede darse esa posibilidad dentro de la probabilidad que no aparezca un número, porque eso es correcto. Salvo que yo dé el código que indique que todos los números necesariamente tienen que aparecer y él hasta que encuentre eso, hasta que encuentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentro del sorteo, ahí pare, ¿no? Eso ya es uno más eficiente, se podría decir. Pero entonces la quinta lo vamos a dejar. Tal cual lo tienen, van a resolverlo. Atsumi, te toca analizar la pregunta 8. Luis, 3. Roberto, 2. Diego, la pregunta 8. Miguel Fabián, 6. Y así. Ustedes miran qué les ha tocado. Voy aquí a cortarlo más para que ustedes observen. Tomen apuntes y empiecen a resolver. Ojo, esto de aquí es evaluado. La forma como hoy vamos a resolverlo va a ser así en clases. Por lo tanto, hoy van a tener su nota. Hasta donde avancen, no se preocupen que esto de aquí no es determinante porque ustedes saben que los laboratorios todos entran en un promedio y sale tu nota final de la práctica, ¿no? Esto va para la práctica 3.
Listo, desarrollen y veamos hasta dónde llegamos. Si lo resuelves, muy bien, y esa es la idea. El objetivo es que lo resolvamos. Listo, alumnos, les toca a ustedes ahora. Muy bien, el ejercicio de Diego no está completo, por lo tanto él tiene que realizarlo, porque la pregunta concreta era que busque a través del índice en una tupla, ¿ok?, a sus amigos. El que está haciendo el 4, la pregunta 8 alumnos, colócanle hasta 10 amigos, o sea, aumentale 6 más, ¿ya? Porque es muy poquito 4, es muy poco 4. Ya, entonces tenemos aquí Carlos, la 7. Dice, considere que tiene registrado en una tupla el sueldo de 5 empleados. Ya, obtener el sueldo más alto y más bajo. Entonces aquí están convirtiendo. Ya, a ver. Ya voy a tener en cuenta lo que están convirtiendo de listas a tuplas, porque directamente hubiesen puesto como tupla. Ya. A ver, Carlos, corregir ahí también tu código. ¿Por qué? Porque dice obtener el sueldo más alto y más bajo. Sabemos muy bien cómo nosotros hallar el número más alto y el número más bajo. Eso se ha resuelto con listas. ¿Ok? Verificar que eso mismo también va a suceder para tuplas. Ya, entonces no está resuelto al 100%, pero tu intervención va. Entonces el de Carlos tienes que completar. A ver, veamos el de Micaela. Micaela tiene ya 2 resueltos. La 1 le tocó, era del 1 al 100. Vamos a... Muy bien, el ejercicio 1 nos dice que hay que buscar... Elabora un programa donde se imprimen los 100 primeros números naturales, emplea listas y bucle while. Entonces tiene aquí una lista, bucle while, correcto, está todo contenido. Y efectivamente, muy bien. Y tu segunda pregunta, vamos a resolver la segunda pregunta, el tuyo, Micaela. Dice ahí, en la quinta, realiza un programa en Python que registre n números en una lista hasta que ingrese 0 negativo, luego imprime los valores de la lista de forma de mayor a menor. Entonces, ahí, la pregunta 1, tuyo aseguró ahí. Después, para que asegure todos los 5 puntos, porque la primera, entre paréntesis, está fácil, la quinta, este es el número 5. Entonces, nos dice ahí, realiza un programa en Python que registre n números en una lista. Y si ingresa 0 negativo, se va a cortar la lista y va a imprimir de forma de mayor a menor. Listo, vamos a ver. Ingresa el número. Vamos a ponerle 5, 46, menos 8. Ajá. Entonces dice de mayor a menor. Y ni bien puse un número negativo, al instante me dio el resultado en una lista. Muy bien. Aseguraste tus 5 puntos. Listo. La primera que tiene asegurado. De esta forma ustedes, alumnos, como estoy indicando, van a colocar el foro. Por ejemplo, aquí, ejercicio 5, por decirlo así. Y aquí vas a pegar el código. ¿Ya? Voy a pegar un código que está aquí, por decirlo, el de Diego. Grabo y pego aquí. ¿Listo? El siguiente que tú viste conveniente realizar es el ejercicio 8, por decirlo, ¿no? Te ha tocado a ti nuevamente o algo así, has elegido ese ejercicio. Entonces, por decirlo, tú ya publicaste. Ya está publicado, profesor. ¿Voy a publicar otro? No. Tú vienes en este mismo archivo para completar tu ejercicio 8. Ingresas a estos 3 puntos, pones editar y aquí vas a colocar, esto es un ejemplo, el de Carlos voy a estar colocándolo,
grabo y pego. Cuando ya has completado, le pones listo, porque ya habías grabado antes, le pones listo. Esta es tu entrega, alumnos, en este foro. Como todos van a poder ver de todas sus preguntas, lo que tú vas a hacer es hacer el laboratorio solo y verificar cómo tus compañeros han resuelto, si es que en alguno de ellos tú no lo puedes resolver. De esa forma van a estudiar, porque va a llegar un momento en la cual yo les voy a tomar un examen de 2 o 3 ejercicios. Este es tu examen, den su examen de laboratorio para poder calificarlos. Y eso va a estar en un tiempo determinado, entonces tienen que resolverlo. Pero no va a ser tan difícil, sino lo mismo con otras variantes, nada más lo mismo. Por lo tanto, ustedes sí o sí tienen que resolver los ejercicios, los problemas, ¿ok? Listo. Entonces, a colgar sus trabajos aquí en el foro. Ahora vamos a verificar el trabajo de Genaro. La pregunta 4 que le tocó, directo voy. Ingresar un número. 45, 5 y 45. Verifiquemos qué pregunta era el de Genaro. La 4 dice: realiza un programa Python que registre n números en una lista hasta que ingrese 0 negativo. Luego, imprima los valores de la lista de forma de menor a mayor. Muy bien. He verificado ahorita que todo está correcto. Nuevamente voy a ingresar más números. Vamos a poner aquí y un número negativo. Listo, se corta ahí el número negativo, entonces de menor a mayor. Muy bien, Bruno. Muy bien, tienes el puntaje asegurado. Analicemos el de Bruno. La pregunta 4 es similar y puso así. A ver, vamos a ver aquí un pequeño detalle. Ya. Hay un pequeño problema, me dice aquí, de indentación. Entonces vamos a corregir aquí. Listo. No hay problema, si es por indentación yo lo corrijo. Ya ingrese un número mayor que sea 0, ya, 5. Y si ingreso 0, ingresa este número menor igual a 0. Entonces, y la pregunta 4 también consistía en eso, correcto, aunque hay un pequeñito detalle, ¿no? Que lo pusiste, le agregaste Bruno, pero así cumple la función, pero el 0 no debería digitarse. Porque si colocamos un número negativo, también va a pasar lo mismo. Ya, tener ahí en cuenta que si ingresa el 0 ya no debería ejecutarse. Veamos aquí, si es mayor a 0. Debe cortar lista append contador y lo está agregando el último. Ya, pero está cumpliendo su función. Listo. Entonces tenemos aquí la intervención de Leonardo, su código, ejecutamos, ingreso un número, también la tocó el 4 creo, 5.8, ya. A ver, aquí hay un detalle con los otros también, que no he ingresado números decimales, todos han sido enteros, entonces verifiquemos también eso en nuestro código. En la 4 dice
realiza un programa en Python que registre n números. Los n números no sabemos si son enteros o son decimales. Pero como no te indica, lo que tú tienes que abarcar es con números decimales. También, o sea, ponerle no int, sino float. ¿Ok? Porque va a dar esa posibilidad. Salvo que indiques ahí, ingrese un número entero. Pero un usuario no necesariamente va a saber qué es entero, qué es, que hay números partidos, podría indicar, ¿no? Saber eso que un usuario depende, salvo que estás haciendo para no un público general, sino para un nivel de estudio, ¿no?, que estás realizando. Entonces cambiarle a float, porque aquí me bota un error, ya, para los demás también. Tener en cuenta ese detalle, pero de ahí que funciona. Veamos, con números enteros nomás voy a realizar. Si pongo número negativo, cortó el número negativo, lo puso el número negativo y empezó a colocarle del menor a mayor. Correcto, está cumpliendo su función el ejercicio. Muy bien, asegurado ahí su punto en el primer ejercicio. Como estamos ejecutando ya directo del foro, vamos a verificar que todo está correcto. El mayor sueldo es 4.500, el menor sueldo es 1.200. Ya. Para que esté completo, sería bueno que antes coloques un print del sueldo. Si aquí has puesto tuplas, sueldos 1. Sueldos 1. No significa, alumnos, que ustedes tienen que transformar de listas a tuplas, ¿no? Yo les he puesto eso, una opción para en un futuro a ustedes les pidan que si se puede o no se puede cambiar los datos de una tupla. No se puede cambiar los datos de una tupla, esa es la respuesta directa. Pero entonces quedaría así, no hay una forma, esa tupla lo convertimos a listas y esa lista podemos modificarlo y nuevamente convertirlo a tuplas. Por lo tanto, o reemplazaría o colocaríamos una nueva tupla, pero reemplazarías toda la información, a eso se refiere, pero no modificar dentro de una tupla. Por lo tanto, no es necesario que ustedes estén transformándolo. Directamente, ahí pide tuplas, lo colocan tuplas. Vamos a ver, directo aquí. Ahora sí, como me dan respuesta de la tupla, yo veo 4.500 es el máximo, correcto, y el mínimo es 1.200, correcto. Entonces, Sebastián, aquí tienes tu puntaje asegurado en este ejercicio, pero sí necesito ver el segundo, ¿ya? El segundo. Entonces aquí vamos a colocar. Veamos aquí. Directamente ingrese un número mostrado. Ah, ok. A ver, vamos a ingresar 5. Ya. Veamos. Nos dice la pregunta 3. Realice un programa en Python que registre en una lista la tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado e imprima la lista. ¿Ya? Entonces, Luis, exactamente no es así, pero sí se cumple el ejercicio, lo has llevado de esa forma, está bien tu respuesta, o sea, cómo lo has resuelto, todo está bien, pero directamente no estás respondiendo. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta de 0, 5, 10, 15, 20 del 5 que he ingresado debería almacenarse en una lista. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Para todos también. No sé si algunos han resuelto así o no al que le ha tocado la pregunta 3. Dice, si yo ingreso un número, yo voy a ingresar un número. Al ingresar ese número, me debe salir la respuesta en una lista. Aquí, como en esta de aquí. ¿Ok? Yo debo tener la respuesta en este caso del 5, 10, 15 hasta 60. Yo debo tener su respuesta del número que he ingresado en una lista. Entonces, esto de aquí no está respondiendo directamente. Lo está realizando, veo el código, he visto que lo colocó en una lista, todo muy bien. Tiene su puntaje, pero no el máximo porque tiene que
tú tienes que dar respuesta a la pregunta. Entonces aquí lo has entendido de esta forma, pero no es así. Tienes que registrarse en una lista, que se imprime en una lista las respuestas. Ok, a ver, a corregir ahí. Ahora vamos a analizar el ejercicio de Atsumi. Vamos a borrar esto de aquí. El ejercicio 5. Veamos ejecutando. Ingresa el número 45, 56, 23, 12, 47 y voy a ingresar un número negativo. Entonces se corta ahí, no lo tome en cuenta el número negativo, eso está muy bien. Hay 56, 47, 45, 23, 12. Entonces de mayor a menor la resuelto bien. Muy bien, Atsumi, con eso. A ver, veamos tu segundo. Si esto está desarrollado, aseguras tus 5 puntos al 100%. Los que tienen algunos 5 puntos no están al 100% porque le falta el segundo ejercicio. Veamos, 10 nombres está colocado. Entonces, nombres N está pidiendo aquí. Interesante lo que puso Atsumi, porque ingresa el número de búsqueda. Vamos, como es 10, aquí tendríamos que tener un límite, porque si yo te pongo 20, 30, no lo va a encontrar. Entonces ingresa un número comprendidos entre 1 y 10. Te faltó colocar ahí Atsumi. Entonces vamos a ponerle 5. Y el 5 es Carla, correcto. Pero estás colocando el N con menos igual a 1. Significa que estás en el índice, tú estás colocándolo no como nosotros entendemos, sino como un usuario podría entenderlo. Que Lucas es 1, Pedro es 2, Carlos 3, 4 y 5. Bien, es válido. Aseguraste tus 5 puntos al 100%. Entonces hay dos alumnos que han asegurado sus 5 puntos al 100%, alumnos. Tener en cuenta el de Alexander, problema 2. El problema 2 nos dice: elabora un programa en Python que registre una tupla los nombres de los 12 meses. Luego deberá ingresar un número que corresponda al mes. Ya, registro en una tupla, dice. Elabora un programa en Python que registre en una tupla los nombres de los 12 meses. Luego deberá ingresar un número que corresponda al mes e imprimir el número del mes. Es decir, si ingresa 1, deberá imprimir enero y así sucesivamente. El programa finalizará cuando ingrese un número negativo o 0. Ya, si se dan cuenta, es lo mismo que la pregunta, algo así como el de la 8. Sí, hay varias preguntas que se relacionan, son similares. Pero veamos si se cumplen esto de aquí. Pone meses en una tupla. Listo. Ya, vamos a ver. Ejecutamos directo. Ingreso un número del 1 al 12. Muy bien. Ahí sí está correcto. Ya estás del 1 al 12. Entonces vamos a poner 11. Noviembre. Está cumpliendo lo que indica, ¿no? Elabore un programa en Python que registre en una tupla los nombres de los 12 meses. Luego deberá ingresar un número que corresponda al mes e imprimir el nombre del mes. Ya. ¿Y está cumpliéndose? Sí. Del 1 al 12. Entonces, este mes no existe. También te cubriste ahí porque a eso iba. ¿Qué pasa si yo colocaba, no hago caso a eso, le pongo 13? Ya. Te faltó cubrir ahí si es mayor o igual a 0. Ese mes no existe. Te faltó cubrir el número que es muy aparte del 12. ¿Ve? Aquí, vamos a ponerle menos 3, menos 2, sale. Este mes no existe ya. Esto mismo deberías haber colocado también para el 13 hacia arriba. Entonces aquí te faltó colocarle si esta condición se da y hubieras puesto un AND. Aquí colocas un AND indicando si número mes, como has puesto aquí, número mes es mayor
a 12. ¿Correcto? Entonces, pequeño detalle, veamos aquí, colocamos 13, ese mes no existe, y número mes es mayor a 12, estamos indicándolo bien, pero sin embargo no está. Aquí tú tienes un else. Ya, un ratito vamos a analizar esto más. Pregunta 6. Considere que tiene registrado en una tupla la edad de 8 amigos, el programa deberá solicitar. Ya. Entonces vamos a colocarlo aquí. Dice, el programa deberá solicitar la edad a buscar e imprimir el número de amigos que tiene dicha edad. Puede ser que hay 2 o 3 alumnos, dos amigos que tienen la misma edad, ¿no? Entonces lo que está pidiendo ahí es cuántos amigos tienen esa edad. Entonces veamos. Dice, escribir edad para mostrar la cantidad. Ya, aquí como nos está dando que se ha impreso la tupla, entonces veamos, si yo coloco 15, él debería colocarlo 15. Ya, ¿estás para corregir? Muy bien, estás interviniendo, es correcto, pero ahí te falta concluir tu respuesta, ¿cierto? Porque ahí me está dando, ¿ya lo acabaste? Ya, actualízalo de una vez ahorita. Ya, entonces súbelo porque esto de aquí no era una respuesta concreta. Ya, vamos al de Bruno. Ya, por alguna razón está bastante separado. Vamos a ponerlo así. El problema 4. El problema 4 nos dice ingresar mayor a 0. Ya nos piden 5, 23, 68, 3.5 tal vez. Ya, entonces no considero los decimales. Ya, vamos a considerarlo con enteros nada más. Entonces vamos a ponerle estos. Ya, y cuando yo ingrese 0, se corta, ingresas tu número menor o igual a 0, 1, 3, 15, 23, 47, 63, 86, ha ordenado, y sería bueno que el 0 no ingrese. ¿Ya? El 0 no debería ingresar porque el 0 y el número negativo alumnos es para cortar el bucle. ¿Ya? Cuando ustedes ven este tipo de problemas, porque hay varios, estoy considerándoles que han avanzado muy bien a un 90%, no a un 100%. Esto de aquí, el 0 no debería haber sido ingresado, porque el 0 es para cortar. Dice aquí, hasta que ingrese 0 o negativo. Quiere decir que si tú ingresas 0 o negativo, o sea, menor o igual a 0, ahí se corta el bucle. Por lo tanto, al cortarse el bucle, solamente te muestra los anteriores. ¿Ok? Listo. Corregir ahí pequeño detalle, pero ya tienes tu puntaje también sobre un ejercicio. El de Miguel Fabián, la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice, realiza un programa de Python que registre en números ya de mayor a menor. En este caso es de mayor a menor. Entonces vamos a ejecutar. Ya, no está ejecutando, se demoró. A ver, vamos a ver. El print tiene identado, ya no importa. Eso puede ser un error de copiado. Yo lo quito y listo. Ingreso un número. Y pongo 0. Corta el 0. Ya, el 0 también no se debe incluir. Pero bien, está funcionando. Ajá, correcto. Listo. Pero no está al 100% porque el 0 no se debe incluir. Ya, corregir ahí. Corregir ahí. Entonces me ponen ahí corrección. Y con eso yo les considero también. Ahorita ya tienes tu puntaje. Entonces el ejercicio 8 nos dice, se tiene registrado ya de 10 amigos, realiza un programa para que llame, ¿no? A través de su valor. Control C, vamos a copiarlo aquí, Control V.
Veamos. Ingrese el valor numérico de su búsqueda. Ya. Ojo, si yo puedo ingresar 13, significa que no va a estar, ¿ves? Está fuera de rango. Entonces tienes que generar, Alex, tienes que buscar aquí la forma de que eso no dé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que colocar ahí? Una condicional, ¿cierto? A ver, vamos a ponerle 2. Entonces, Hernán. Hernán es 2, ya. Según la búsqueda, Hernán es 2 correcto, según el índice, porque nosotros conocemos eso, ya conocemos. Pero no está de más que ustedes siempre hagan esto, cuando te piden ese tipo de ejercicios, un print de la tupla. ¿Para qué? Para poder nosotros, en este caso yo verifico, cuento al toque, dice. Ingresa el valor de búsqueda, vamos a ponerle 5. Entonces Joel, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Joel está en el 5? Sí. Esto es, nosotros entendemos así, por lo tanto está resuelto el problema. Pero no está al 100% porque si yo coloco un número mayor a lo que a lo que tienes en la lista, va a salir error o fuera de rango. ¿Ya? Entonces colocar ahí una condicional. Ingresa el valor numérico de su búsqueda, puede ser 0. Y el 0 sí está considerado, porque estás colocándole por su índice. Por lo tanto, el 0 es Josué. ¿Ya? Pero para un usuario, ya sea un usuario experto o cualquiera, si él quiere buscar el 0, significa ninguno. Por lo tanto, la lógica dice, puede haber una persona que tiene 0. Si él sabe programación, diría, bueno, voy a colocar 0, debe ser el primerito. Entonces coloca, efectivamente, el que hizo el código consideró el 0 como el 1. ¿Ya? Pero si es un biólogo, es uno que no necesariamente conoce que se enumera desde el 0 por su índice, entonces él no va a entender, siempre va a estar buscando el 1, ¿no? Dice, bueno, yo quiero a la persona el 1, y según lista, el 1 es Josué, pero me pone Marcos, eso está raro. ¿Ya? Alumnos, tener eso en cuenta, y eso lo hizo uno de sus compañeros ahí más arriba, lo hizo correctamente porque lo puso que esto de aquí es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, para cuestiones de búsqueda entendible para cualquier tipo de usuario, ¿ok? Nosotros sí entendemos, pero hay que corregirlo ahí, pequeño detalle. Por eso que su compañero, cuando puso eso y no cubrió otra parte, yo le consideré el 100% sus 5 puntos, porque él me puso esta parte de aquí, la lógica, correcto. El otro es añadirlo, que se le pasó algo así, puede ser como ahorita yo coloco un número, ese se te pasó, pero aquí no debería. Esto debería colocarse a partir de 1. Corregir ahí, Alex, para que sea al 100% eso, ¿ya? La pregunta 7, me tocó el primero. Ok, considere que tiene registrado en una tupla de sueldo de 5 empleados obtener el sueldo más alto y el más bajo. Entonces aquí pone los sueldos, todos los sueldos, y aquí nos está mostrando su respuesta. Veamos. Ya dice en la 60, ¿qué es 60? Línea 60, si la 60 todavía no hay. Ah, ya. Hay un error ahí que tienes, Alex. Hay un error de sintaxis. Ya, hay un error de sintaxis. ¿Cuál es ese error? Has colocado, te faltó colocar o cerrar el paréntesis de tu print. Ahora sí. Pero yo no sé el 3400 y el 900. Yo sí veo tu código, pero el usuario no ve tu código. Por lo tanto, entre los sueldos tienes que ponerle ahí que te coloque o que te imprima sueldos. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí. Debería ser print sueldos para comparar. Entonces, de todos estos sueldos, el sueldo máximo es 3400 y el sueldo mínimo es 900. ¿Correcto? Sí, es correcto.
Ya, como es el sueldo máximo y el sueldo mínimo, no es necesario ponerle en reverse, para nada. Y además dice aquí en una tupla, entonces está en una lista, ya, debe estar en una tupla nada más. Sueldos, esto significa que esto no debería estar colocado, sino directo la tupla. No es necesario reverse, ni tampoco convertirlo, no es necesario. Simplemente así sueldos, y el sueldo mínimo es de sueldos, no uno ni nada aquí. Entonces esto de aquí nos da la respuesta. El sueldo máximo es 3.400 y 900. ¿Ve? Simplemente está de más algunos códigos. Si fuésemos estricto diríamos, ok, ya, códigos que están de más, que no sirven, sino que vas directo al grano, que tu código es preciso, directo, que abarca todos los puntos, ahí esto vale el puntaje máximo. Si no, te quitamos puntos, ¿no? Porque no ha sido, ahí habían códigos de más, no ibas directo a la pregunta, entonces va bajando. Ya, eso tenerlo en cuenta en un futuro también ya muy próximo, la que voy a calificar ya un poquito más estricto. ¿Listo? La pregunta directa era, elabora un programa en Python que imprima los 100 primeros números naturales, ya, que imprima. Entonces ahí un pequeño comentario indicando, ¿no? Este objetivo, la pregunta se responde colocando el 100, pero también, ahí está el pero, ese es el agregado, y eso me gusta a mis alumnos, cuando ustedes cumplen el objetivo, pero se han ido a un nivel más, eso está bueno, porque miren, lo que puso Luis es que si él me hubiese puesto el comentario, que lo estoy indicando para todos también en un futuro, quieren elevarlo un poquito más, porque cuando hacen código es divertido, ¿cierto? Entonces aquí pone, si yo pongo 100 como él me está indicando, voy a obtener los 100, listo. Pero además está el agregado. Si yo quiero colocarlo 15, me va a salir hasta el 15. Si yo coloco 25, va a salir hasta el 25. Interesante, ¿cierto? Pero también se tienen que cubrir cuando alguien digita el número 0. Vacío. Correcto. Y si es negativo, menos 15 también es 0. ¿Ya? Ahí indicar, cerrar un poquito más, tal vez que sea siempre números positivos. Y si son decimales, ingresar números no decimales. Y así podríamos hacer que sea un programa mucho más completo. Pero sí ha sido interesante que Barrios coloque de esta forma, ¿cierto? Muy bien, Barrios. Ha sido interesante tu código, como has colocado. Pequeño comentario, siempre colocarlo para que se cumpla la tarea que está indicándose, si se cumple, pero además hace otras cosas. Eso está bueno. Tercer ejercicio, pero este es el ejercicio 2. Elabora un programa en Python que registre en una tupla los nombres de los 12 meses. Luego deberá ingresar un número que corresponde al mes e imprimir el nombre del mes. Veamos. Ingrese el número para saber el mes que corresponda. El 10 va a salir octubre, correcto. El 5 va a salir mayo, correcto. Y si ingreso 0, dice ingresa un número mayor de 0 y menor que 12. Ok, o sea, si ingreso 13, error, ingresa un número mayor que 0 y menor que 12. Ok, muy bien. Pero tener en cuenta, dice registre en una tupla, ¿ya? Y tupla no es una lista, o sea, te faltó ahí, en vez de colocarla en corchetes, solamente en paréntesis. Te faltó ahí ese pequeño detalle. Y también tal vez colocarle error, ese nombre no existe, ese dato no existe, ¿no? Cuando colocas 0 o 13. Ya, pequeñito detalle, pero está bien, muy bien.
Cuando no está dividido en una tabla no entiendo si esto es aparte, pero como veo mes y aquí arriba mes significa que todo es uno en conjunto. Es bueno colocarlo en una tabla y colocar el ejercicio con su enunciado como estaba indicado. Ya, entonces corremos esto de aquí y vemos, ingresa el número del mes, vamos a ponerle 4, abril, ingresa el número del mes, 6, junio, 10, octubre. Si yo coloco 0, se corta ahí. Ya. Entonces, aquí alumnos, a ver, Emilio, indicar ese dato no existe o error, colocar entre 1 y 12, ¿no? O simplemente ingrese el número de mes correcto. Y como es número de mes, ahí ya se entiende. Sí, está bien, pero te faltó el error nada más. Error, ingrese el número de mes como está indicado, así, ¿no? Debe haber un error de todas maneras. Si yo coloco 13, ingrese el número de mes, sale, ¿ve? 15, ya. Aumentar ese código con una condicional, indicando si tú ingresas del 1 al 12, te va a dar este resultado. Y si ingresas distinto a eso, del 1 al 12, que es un else, ingresas distinto a esos datos, entonces error es lo que se debe colocar. ¿Listo? Ahí a corregir ese detalle. Estamos corrigiendo, entonces ya. Esto no es necesario. Esto no va. No es necesario. Tampoco las conversiones. Porque como nos dicen aquí, elabore que se registre los meses en una tupla. ¿Ya? Y luego cuando ingreses el número. Entonces este de aquí vamos a también anularlo. Vamos a hacerle que sea comentario. Si mes es igual a 1 y si es diferente a 0, está indicando aquí que ingrese el número del mes. Ah, ya. Interesante. Ya. Esto de aquí, alumnos, cuando tú quieres ingresar a los meses, tú sabes que este es 0, este es 1, este es 2. Ya ingresas por sus índices. Aquí no estás ingresando por sus índices, sino diferente, porque estás ingresando con estos números. Lo que aquí hizo es una comparación, es distinto al resultado. Si yo anulo esto, de hecho que no se va a cumplir. Tenemos que habilitar esto de aquí. Y esto regresaría a su normalidad. Entonces, como yo no realicé, esto siempre les va a pasar a alumnos, siempre les va a pasar. ¿Qué pasa en un caso? Un trabajador salió del trabajo y tú vas a cubrir ese puesto. Y como él estaba ejecutando un código, tú vas a tener que entender e interpretar su código de él. Si él ha sido muy ordenado, no va a haber ningún problema. Tú vas a estar contento. Dice, tal persona que ya no está trabajando, su código es muy limpio, ordenado y se entiende. He continuado sin ningún problema. ¿Qué pasa si tu código no es así? O el código de la persona no es así. Tú dices, ay, ¿sabes? Su código es muy... no es limpio, tengo que ordenarlo, es muy desordenado, no tiene en cuenta varios detalles, en vez de simplificarlo, lo he hecho muy largo su código y todo eso. ¿Ya? Eso va a pasar. Por ejemplo, ahorita yo no le entendí, directamente puse porque yo esto de aquí lo resolvería con índices. Para que tú llames a esto de aquí, tú tienes que colocarlo índices, como el que voy a hacer ahorita, miren. Entonces no entendí. Aquí está colocando el índice cuando está imprimiendo, porque aquí está elaborando. Y eso es correcto, ¿ve? Aquí está con el índice. Entonces puso aquí el while. Cuando ingresa, pero si esto de aquí yo le voy a ponerlo en comentarios,
y yo tengo meses nada más. Esto también en comentarios. Si yo coloco, que me imprimo aquí, ya pongo aquí el nombre, meses. Cuando ustedes colocan directamente, por ejemplo el 1, cuando imprimes así, nos bota febrero. Miren, ya votó febrero, cuando coloco 1, porque este es 0 y este es el 1. Ok, esto de aquí ya lo tienes, entonces buscas ahí. Si tú ya sabes que con esto estás buscando el mes, entonces vas a generar un código de tal forma que esto de aquí, cuando tú ingresas el número de esta forma, te va a botar el código, pero tienes que indicarle que esto va a ser 1 y no 0. Ya, entonces aquí pones un input. Entonces aquí pones número, puede ser así tu variable, un entero con un input donde estás indicándole ingrese el número del mes. Aquí vamos a copiar todo esto. Ya, este número va a tener que ingresar aquí. Pero como empieza desde el 0, ¿tú qué vas a hacer? Se puede considerar esto número más 1. Veamos. Entonces ahí me falta la condicional, pero tú ya vas desarrollando de esta forma. Ingresa el número del mes, pongo 5, julio, ¿no? Y si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, mayo, debería dar mayo, entonces ajustas ahí. Si yo quiero que salga mayo y me salió julio, entonces era menos 1. Ahí, descartas al toque, menos 1. Entonces quiere decir que si tú colocabas 1, menos 1 es 0, ¿te va a dar enero? Enero, correcto. Ya está resuelto el problema. ¿Vieron? Entonces solamente ahora me falta la condicional para yo indicar para que cuando ingrese 0 me mande error y cuando ingrese 13 me mande error. Pero han visto, en 1, 2 y 3 líneas ya he desarrollado el 80 o 85% del problema. Ahora me falta colocarlo dentro de una condicional para tenerlo ya todo completo y no ingrese el error cuando alguien me pone 15, ¿no? Fuera de rango va a salir. ¿Listo? Ese pequeño detallito. Listo, alumnos. Hasta aquí vamos a quedar en desarrollo nuestro código. Siempre estar buscando las mejoras. He visto hoy que la mayoría está resolviéndolo muy bien. Hay un pequeño detalle, solamente que me han puesto siempre convirtiendo de tuplas a listas. Yo te puse una alternativa y no era necesario que lo coloques en todos. Cuando te piden tuplas, tú colocas tuplas directo. Cuando te piden listas, colocas listas. Y la diferencia es visual. Entre corchetes es listas y entre paréntesis es tuplas. Teniendo en cuenta que la tupla tú no vas a poder modificar porque es inmutable. En cambio las listas sí puedes modificar, que son mutables. Entonces hasta aquí nos quedamos.